Buenas tardes a todos. Nosotros nos vamos a referir al área de fonética, que fue coordinada por Lidia Soler y quien les habla, Florencia Jiménez, y recibimos, por supuesto, el asesoramiento de María Teresa Toniolo. Junto con nosotros trabajaron un grupo de docentes expertos en el área y también, dada la cantidad y complejidad del material que teníamos que analizar, un grupo también de alumnos iniciados en la investigación. Bueno, como objetivo específico para el área, podemos mencionar identificar particularidades a nivel fonético-fonológico de las hablas de Córdoba en 6 puntos geográficos que ya fueron mencionados, y estos puntos se seleccionaron teniendo en cuenta estudios previos, como por ejemplo el mencionado o los mencionados por Tere de Vidal de Battigny de 1966, y también se tuvo en cuenta la percepción impresionista de los investigadores. Las variables que se indagaron fueron las siguientes, acá las tienen, se las estamos mostrando, pero después vamos a referirnos a ellas a medida que desarrollemos los hallazgos principales. Es importante, si volvemos a las variables, es importante, acá vemos dos términos que resulta importante definir cómo los entendemos para este proyecto. Uno de ellos es la tonada, que es la melodía particular de un área o de una región producida por variaciones en la entonación, en la duración o intensidad de algunos sonidos o sílabas, y también la pronunciación, que son los distintos rasgos o modos de articular los sonidos. Con respecto a las tonadas, entonces nosotros conjeturamos acerca de la existencia de 3 áreas en la provincia. La primera área está en el noroeste de la provincia, luego un área en el centro de la provincia y una tercera en el sur y el este de la provincia. Luego de relevar la información, esto fue lo que nosotros encontramos. Vamos a hacerles escuchar unos segunditos de cada una, de un informante de cada una de estas regiones, donde nosotros consideramos que la tonada de la zona resulta o se escucha más marcada. Comenzamos entonces con Villa Cura Brochero. Yo no, era chica, no sé en qué grado estaba, había una hermanita, le decía, era hermanita Esther Sánchez, y era maestra de religión, creo. Seguimos con Villa Tulumba. Me gustó mucho, sobre todo por la cantidad de gente que va, y como es un pueblo muy tranquilo, me gustó la gente que es muy amable. Nosotros preguntábamos algo y todo así muy servicial, todos atentos. Córdoba capital. Sí, en realidad somos un familión, porque mi marido tiene varios hermanos y nosotros somos 10 hermanos, así que cuando nos juntamos somos un montón. Villa del Rosario. Estoy agradecido al Todopoderoso, así que estamos bien, tengo algo, siempre le estoy haciendo algo a la casa, que pinto, que esto, que todo en las casas. Hago los mandados. Huinca Renanco. Pero con las costumbres de lo que es un pueblo, ¿sí? Es decir, no sé, yo que estuve también muchos años en Córdoba, que se trabaja de horario corrido, acá se corta la siesta. Y Marcos Juárez. Y esta zona, Marcos Juárez, llueven aproximadamente entre 1000 y 1200 milímetros al año, pero en los últimos años, con lo que ha venido lloviendo... Bueno, nuestras conjeturas fueron ciertas, digamos, y encontramos 3 zonas, como les dije anteriormente. En el noroeste de la provincia, conformado por Villa Cura Brochero y Villa de Tulumba, ahí vemos las tonadas del esdrújulo. Luego tenemos en el centro de la ciudad, en el centro de la provincia, perdón, Córdoba capital y Villa del Rosario, vemos la tonada cordobesa, y en el este y sur podemos nombrarlas como tonadas del litoral. Ahora vamos a mencionar las características o las similitudes, las características principales de cada grupo, pero también vamos a mencionar por qué decimos tonadas en plural del esdrújulo, por qué decimos tonadas del litoral y por qué hablamos de tonada cordobesa. El primer grupo, entonces, como les dije, está conformado por Villa Cura Brochero y Villa de Tulumba. Tonadas del esdrújulo, las características principales son el destaque con un alargamiento de la antepenúltima sílaba respecto de la sílaba naturalmente acentuada en español, pero acá vimos que la tonada de Villa del Rosario se percibe más marcada que la de Villa de Tulumba, y a su vez en la tonada de Villa de Tulumba
escuchamos también dejos de la tónada capitalina. Es como que los hablantes de alguna manera viran sus oídos hacia la capital y es por eso que nosotros escuchamos dejos de la tonada cordobesa. El segundo, algo que no dije es que esta tonada deviene de la influencia de las etnias que habitaban el lugar en los alrededores. Por supuesto, influyendo al español que llegó a la provincia. En Córdoba capital también y Villa del Rosario también vemos una influencia de las etnias de los alrededores, la denominamos tonada cordobesa. ¿Por qué una? Porque no percibimos prácticamente diferencias entre una y otra localidad. La característica principal, el alargamiento de la vocal de la sílaba pretónica y de las vocales de la sílaba tónica en palabras esdrújulas de 3 sílabas. Y el tercer grupo es el conformado por Huinca Renanco y Marcos Juárez. Decimos tonadas del litoral, porque si bien tienen características en común, vimos diferencias. La tonada de Marcos Juárez es más marcada que la de Huinca Renanco y a la vez en Marcos Juárez vemos o resulta más notorio el alargamiento del final de palabras. Escuchamos, por ejemplo, Marcos Juárez, lloviendo, cosas así. Bueno, ¿cuál es la característica? Las similitudes, podemos caracterizar esta tonada como el acortamiento de la sílaba pretónica en conjunción con un mayor alargamiento del que habitualmente tiene la sílaba que lleva el acento tónico. Entonces podemos decir que de alguna manera se comprobaron nuestras conjeturas iniciales con algunos toques, algunas diferencias de lo que pensábamos en un primer momento. Como ya se mencionó, analizamos diferentes variables, el grafema R y el dígrafo doble R, que dan lugar a las 2 consonantes róticas del español, la rótica alveolar percusiva, también conocida como vibrante simple, es como se lo llamaba tradicionalmente, y el rótica alveolar vibrante o vibrante múltiple. Este es el nombre que quizás les resulte más familiar a ustedes, vibrante múltiple. Se presupone un proceso de asimilación de la vibrante múltiple. ¿Qué es la sibilación? La sibilación es la pérdida de las vibraciones de la punta de la lengua, del ápice de la lengua contra el alvéolo del paladar. Esto da como resultado la aparición de un alófono nuevo con las características de una fricativa de frecuencias altas. Vamos a escuchar 2 ejemplos. En primer lugar, vamos a escuchar un ejemplo con la vibrante múltiple y luego con la asibilada, para que ustedes noten la diferencia. Nuevamente, estas muestras han sido tomadas de las entrevistas realizadas. Rica la comida, muy rica. No sé si notaron la diferencia, pero es rica la comida, muy rica. La segunda sería la asibilada. Bien, antes de pasar al gráfico, quiero agregar que este fenómeno se da por la acción de las lenguas de los pueblos originarios de América en contacto con el español que se escucha particularmente en las zonas rurales. El siguiente gráfico muestra las frecuencias de uso de la vibrante múltiple y de la asibilada por población cuando R y doble R se encuentran en posición inicial y entre vocales. Como podemos observar, Cura Brochero y Tulumba presentan una frecuencia muy elevada de uso de la asibilada, frecuencia que disminuye en Villa del Rosario, es bastante baja en Córdoba, muy baja en Marcos Juárez y es prácticamente inexistente, aunque ahí tenemos algunas presencias de la asibilada, pero es prácticamente inexistente en Huinca Renanco.
Como es lógico, a medida que disminuye la frecuencia de uso de la asibilada, aumenta la frecuencia de uso de la vibrante múltiple. La mayoría de los hablantes de Cura Brochero y de Tulumba utilizan la R asibilada, resultado de la influencia aborigen. No se puede asegurar, pero se presupone la presencia de la asibilada en el habla de calchaquíes, diaguitas, comechingones y hasta de sanavirones. El habla del Villa del Rosario presenta la asibilada como resultado de la llegada temprana a esa zona de un español marcado por el contacto con los pueblos o los idiomas originarios del noroeste argentino, debido a que Villa del Rosario también, al igual que Tulumba, era posta obligada en el camino real al Alto Perú. Es decir, que se presuponía la presencia de una alta frecuencia de la asibilada. Aquí las dos consonantes tienen, las dos realizaciones tienen prácticamente la misma frecuencia. En Córdoba, que presenta una alta frecuencia de la vibrante múltiple, sin embargo, en tiempos pasados, todos sus habitantes pertenecientes a todos los sociolectos utilizaban la asibilada. Recién, desde hace un siglo, los habitantes pertenecientes a algunos sociolectos, no a todos, comenzaron a imitar la pronunciación que se irradiaba desde el puerto de Buenos Aires, es decir, comenzaron a cambiar su pronunciación asibilada a una vibrante múltiple, pero solo algunos sociolectos. Respecto de Marco Juárez y de Huinca Renancó, como vimos recién en el gráfico anterior y en este, se ve una alta frecuencia de la vibrante múltiple y muy baja frecuencia de la asibilada. Esto se debe a que estas poblaciones están alejadas del camino real del Alto Perú, reciben un español 300 años más tarde y por lo tanto mantuvieron más cercanía comunicativa con las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires y fueron adoptando la vibrante múltiple, adoptaron la vibrante múltiple en lugar de la asibilada, que era lo que se escuchaba en el resto de las otras regiones. Es interesante mencionar el caso de Villa del Rosario, donde, como dije anteriormente, era posta obligada en el camino al Alto Perú, es decir, que, como también mencioné, se esperaba una alta frecuencia de la asibilada. Sin embargo, si estratificamos la muestra por generación, podemos ver que en la generación entrante se da una elevada frecuencia de uso de la vibrante múltiple, lo que indica que este es un rasgo emergente en esta zona, porque la generación entrante es la generación joven que decide adoptar la vibrante múltiple, utilizar la vibrante múltiple y no la asibilada. En las generaciones actuantes y saliente se da una alta frecuencia de la asibilada, lo que demuestra que la asibilada, que hay remanencia y vigencia de la asibilada en esta zona. Otras variables que fueron estudiadas fueron la doble L y la Y se presupone presencia del yeísmo. El yeísmo es la ausencia de diferenciación entre la pronunciación de la doble L, el ya, creo que Graciela dijo caballada, ¿sí? Bien. Y de la Y, pronunciada Y, a favor de ya. Esto es lo que se conoce como yeísmo. El yeísmo, a su vez, da lugar a otras realizaciones en el español. El
yeísmo rehilado, el sheísmo, la africada, ya, y ausencia, elisión del sonido. Vamos a escuchar nuevamente ejemplos de cada uno de ellos, excepto de la africada, porque en realidad la presencia de la africada se da debido a la situación contextual de la articulación. Es decir, algunos hablantes en algunos lugares, en posición inicial, en vez de utilizar la y o la y o la sh, dicen yo, llega. ¿Sí? Entonces no hemos incluido ejemplos de la africada, pero sí hemos incluido ejemplos de todas las otras realizaciones. Villa Venegas, Villa María. Villa del Rosario. Bueno, vamos a analizar la última y después seguimos con todas las demás. Villa del Rosario, creo que es Villa del Rosario, sí. Indica elisión o ausencia del sonido, y esto se da en algunas zonas y en algunos sociolectos, en algunos habitantes de la provincia de Córdoba, cuando la doble L está precedida por I y seguida por otra vocal. El fenómeno del yeísmo comienza a documentarse a fines de la Edad Media, y se trata de un proceso evolutivo de neutralización o de pérdida de contrastividad que no se puede considerar terminado y tiene vigencia comprobada en el sur de España. Estos son datos que mencionó María Teresa. En el sur de España, en las Antillas, en México, Venezuela, actual Colombia, Perú, creo que bajé mucho, pero en el mismo siglo, en el siglo XVI. Desde el Alto Perú y desde Lima descienden las corrientes colonizadoras y exploradoras que traen este yeísmo particularmente a la zona noroeste y norte de Córdoba. Este gráfico muestra la frecuencia de uso del yeísmo, del yeísmo y del sheísmo por población, cuando doble L y Y se encuentran en posición inicial y entre vocales. Como se puede observar, Cura Brochero, Tulumba, Córdoba y Villa del Rosario presentan el yeísmo, y esto se debe a que recibieron un español trasplantado con un modo yeísta de pronunciación en la sincronía del siglo XVI, y además porque estaba presente en estas corrientes colonizadoras y exploradoras que he mencionado. En la ciudad de Córdoba registra, no voy a analizar todos, población por población, pero voy a hablar de algunas de ellas. En la ciudad de Córdoba, aunque el yeísmo presenta una frecuencia elevada, sin embargo, el yeísmo presenta aún mayor frecuencia. ¿A qué se debe esto? Al hecho de que desde un siglo atrás, más o menos, los pobladores de la ciudad de Córdoba comienzan a imitar los modos de pronunciación, los modos lingüísticos irradiados desde Buenos Aires. Entonces empiezan a virar desde un yeísmo a un yeísmo rehilado. En cuanto a Marco Juárez, Huíncar Renancó y Marco Juárez, que presentan una presencia prácticamente insignificante del yeísmo, pero sí presentan una importante presencia del sheísmo, ¿sí? Bien, estas dos poblaciones se mantienen, como dije anteriormente, están alejadas del camino real del Alto Perú, y además mantienen este contacto
o mayor contacto con los modos lingüísticos, los modos de pronunciación, con las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires. El yeísmo también se debe al modelo de habla que representa para algunos hablantes el habla de la ciudad capital de Argentina. En cuanto a la presencia del yeísmo en Villa del Rosario y en Córdoba, como ustedes podrán observar, la frecuencia es muy baja y hay mucha resistencia en la población a aceptar este yeísmo. Aunque resulta difícil de aceptar, las frecuencias que se dan o la presencia de yeísmo que se dan en Córdoba y en Villa del Rosario es particularmente en la generación entrante, entre los jóvenes. Bueno, yo me voy a referir brevemente a las últimas variables. Vamos a ver los modos de articular de S, Z, C y CI. Aquí conjeturamos acerca de la presencia del ceseo, de la realización plena de S, de la aspiración y de la elisión. ¿Qué es el ceseo? Es la no diferenciación entre la pronunciación de la S y Z, CI y CE, a favor del sonido S. Y el habla de los cordobeses confirma la tendencia generalizada del ceseo que se dejó oír en toda América. Con respecto a este fonema, S, no podemos ver áreas o zonas marcadas en la provincia, sino que vemos una tendencia realmente hacia una de estas realizaciones, que es la aspiración. Las realizaciones fonéticas de Z y S pueden ser la pronunciación plena, si yo digo rojos, ahí estoy pronunciando plenamente la S, la aspiración, que es justamente lo que yo acabo de producir cuando dije aspiración, y la elisión. Para la elisión tenemos acá un ejemplo. Y hermano. Bueno, como dije anteriormente, tomamos aquellos contextos en donde estas tres realizaciones eran posibles y vemos una preponderancia de la aspiración. Hay una tendencia a aspirar en todos estos contextos en donde las tres realizaciones son posibles. Esto es justamente porque cuando el español fue trasplantado a América y llegó a nuestra provincia, estas tres realizaciones ya existían en el español que trajeron los andaluces, y bueno, y este es el español que se transmitió a los niños que nacieron aquí, a los aborígenes y demás. Si estratificamos la muestra por localidad, vemos justamente lo mismo, una tendencia a la aspiración. Pero si aislamos alguno de estos contextos y vemos la S en final de palabra seguida de palabra que comienza con vocal o consonante y después vemos la S en final de palabra seguida de pausa, vemos que en un caso, en los dos primeros contextos, hay una preferencia por la aspiración, mientras que en el contexto de ese final de palabra seguida de pausa, vemos que la aspiración es la opción menos utilizada. Como conclusiones, entonces podemos decir que los resultados obtenidos son los esperados, que Córdoba presenta un escenario diverso en el que es posible identificar caracteres de remanencia, vigencia y emergencia. Como Lidia mencionó anteriormente, de remanencia y vigencia podemos decir que el yeísmo, la R asibilada, son caracteres de remanencia, y de emergencia podemos mencionar, por ejemplo, el yeísmo, que está emergiendo y está, las frecuencias de realización son más altas en algunas provincias, en algunas localidades y entre las generaciones entrantes. Y también vemos el tema de las tonadas también, que entre aquellos más jóvenes las tonadas son menos marcadas que entre aquellos pertenecientes a las generaciones salientes.